Buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Una vez más estamos apartando este tiempo para compartirles palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que en esta mañana pues nos sintamos bien, nos sintamos tranquilos. Yo sé que hay familias que nos están viendo en casa, que se han reunido a propósito para apartar un tiempo para meditar en la palabra del Señor, y estoy agradecido por ello. Así que desde este lugar les mando un cordial saludo y les digo bendiciones. Qué bueno que pudieron apartar este tiempo, qué bueno que se dieron esta oportunidad, ya que no hay cosa mejor que meditar en la palabra de nuestro Dios. Alguna vez el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que estaba afanada en sus trabajos, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Y es que Marta le reclamaba por su hermana María, que estaba ahí a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dijo: María ha preferido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y esta mejor parte es la que le corresponde a todos aquellos que apartan un tiempo para meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Es una bienaventuranza que el Señor nos da, es una bendición agregada a nuestras vidas por el hecho de apartar este tiempo para meditar en esta preciosa palabra de nuestro Dios. En esta mañana quiero continuar con lo que estudiamos la semana pasada. Usted recordará que la semana pasada hablamos de la resurrección de Cristo, ya que siendo precisamente el primer día de la semana, vemos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que hoy vamos a continuar, y para poder hacerlo les pido que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. La semana pasada leímos del capítulo 20, de los versículos 1 al 10. Hoy vamos a leer el mismo capítulo 20, pero ahora los versículos 11 al 18. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Y dice así la palabra de Dios: Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué precioso pasaje de la palabra de Dios, hablándonos precisamente de ese momento en que esta mujer llamada María va a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En los otros evangelios se nos dan más detalles acerca de que, bueno, no era una solamente, eran por lo menos 3 mujeres que fueron a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y cómo se les aparece a ellas. Pero qué hermoso que estas mujeres, en primer lugar, estaban buscando el cuerpo del Señor porque querían embalsamarlo. Y es que en la palabra de Dios nos damos cuenta cómo es que los discípulos, aunque habían recibido varias profecías directas de nuestro Señor Jesucristo
antelaciones a lo que habría de suceder. El Señor Jesús se había preocupado por decirles, tengo que morir y voy a levantarme al tercer día. Muchos de ellos, si no lo creían, tal vez aunado a eso, se les había olvidado. Y ahora no sabían qué había sucedido, ya que no encuentran el cuerpo de nuestro Señor. Tuvieron que aparecerse los ángeles, darles señales, el mismo Señor aparecerse, volverles a recordar, decirles todas las veces que Él les había adelantado ya que Él iba a resucitar, que se iba a levantar de entre los muertos, que la tumba no lo podía retener, que la muerte no lo iba a vencer. Tuvo que aparecerse a ellos, y como dice la palabra de Dios y que analizamos la semana pasada, cómo es que se le apareció a Pedro, cómo se apareció en 2 ocasiones a los 12, cómo se apareció a los discípulos que iban camino a Emaús, cómo se apareció también a más de 500 hermanos juntos a la vez. Y todos ellos son un indicio, una confirmación de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada decíamos que Jesús resucitó, número 1, para confirmar las Escrituras. Dice que Él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, así lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Pero también dijimos que Jesús resucitó para afirmar la verdad del Evangelio. Este glorioso mensaje de bendición, de buenas noticias, que abarca el hecho de que Jesús haya nacido en esta tierra, haya estado aquí durante 33 años, haya entregado su vida en rescate por muchos y luego haya resucitado para darnos vida. Esto es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que Él, siendo Dios, se encarnó para pagar por nuestros pecados y hacernos hijos de Dios, darnos el regalo de la vida eterna. Así que Jesús resucitó para afirmar la verdad del Evangelio. Pero en tercer lugar aprendimos que Jesús resucitó para confirmar su victoria sobre la muerte. La muerte no lo puede retener más. Es más, encontramos o estudiamos la semana pasada que la muerte está vencida, pronto será destruida y dice la Escritura que será condenada al infierno. Así que, hermano y amigo, usted y yo no debiéramos tener ya más temor a la muerte. La muerte está vencida. Es cierto, todos muy seguramente vamos a padecer la muerte física, pero al igual que nuestro Señor Jesucristo se levantó, hoy vamos a ahondar un poco más al respecto de cómo es que el Señor nos ha dado esa preciosa promesa de que Él nos va a levantar también. Si Él resucitó, también nos va a resucitar. Así que entramos pues a avanzar con este asunto acerca de la importancia de la resurrección del Evangelio. Y déjame decirle en primer lugar, en este día, que Jesús resucitó para justificarnos, para que fuéramos justificados. Fíjese que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 4 y versículos 25, y luego el siguiente versículo que ya está en el capítulo 5 y versículo 1. Romanos capítulo 4, verso 25, dice así: el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, un versículo antes lo menciona, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el siguiente versículo está en el capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si juntamos los dos versículos, que en realidad en su original no estaban separados, vamos a leerlo juntos, estos dos versículos, y dice así: el cual, o sea, nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Así que Jesús resucitó para que fuéramos justificados. Pero, ¿de qué nos está hablando? Bueno, recordemos que, en primer lugar, la palabra justificación significa absolución. Absolución. ¿Qué quiere decir ser absuelto o absolución? Ser absuelto quiere decir dejar a una persona libre de todo cargo u obligación. Aplicándolo al concepto bíblico, recordemos que usted y yo estábamos sentenciados a muerte, a morir eternamente por causa de nuestros pecados. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Él murió y resucitó, entonces usted y yo, al creer en Jesús como nuestro sustituto, nosotros quedamos libres de todo cargo u obligación. Es decir, quedamos libres de la condenación. Ya no hay ningún documento, no hay nada legal sobre nosotros, sobre nuestra vida, ya que Jesús se encargó de pagar por nosotros. Él nos justificó. Justificar también quiere decir declarar justo a través de presentar pruebas o razones para demostrar que no es digno de castigo. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente presentó pruebas, Él se presentó a sí mismo, se entregó a sí mismo, dio su vida en rescate por muchos, dice la palabra de Dios. Así que Él, al pagar lo que usted y yo teníamos que pagar en el infierno, Jesús lo pagó en la cruz. Al pagar por nosotros, entonces ahora usted y yo quedamos libres, somos declarados justos, no hay más sentencia sobre nuestra vida, no hay más carga sobre nosotros. Usted y yo debemos sentirnos totalmente libres de condenación. ¿Por qué? Porque así lo asegura la palabra de Dios. Dice una vez más el versículo 25, capítulo 4 de Romanos 4, verso 25, dice: el cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra transgresiones? La palabra transgresiones quiere decir desviación, quiere decir también error intencional o voluntario, pero quiere decir también ofensa, pecado y también quiere decir delito. Eso quiere decir transgresión. Ofensa, pecado, delito. Ahora, la palabra de Dios nos da muestra clara de que nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si somos honestos, todos nosotros hemos pecado. Y por causa de nuestro pecado, merecemos una paga. Merecemos un salario. Y esa paga, ese salario es la muerte eterna. Quiero llevarle a Mateo, capítulo 23, versículo 33. Mateo 23, versículo 33. Ahora, ¿por qué regreso a este punto? Porque debemos tener claro que nuestro Dios es un Dios santo. Tenemos que tener claro que Él, debido a su santidad, Él ha hecho leyes santas, puras, justas. Dios es santo, pero también es justo, así como también Él es amor. Pero ¿cómo se pueden aunar o unir estas tres cosas? Tenemos que ir entendiendo paso a paso cómo es que Dios es santo y debido a su santidad, Él no admite pecado delante de Él.
como Él es justo, Él necesita pagar, dar una sentencia por el pecado. Entonces, ahí es donde está el gran problema, donde la humanidad en nuestros días no entiende. Muchos dicen en estos momentos de pandemia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Acabamos de escuchar al gobernador de Nueva York diciendo, si estamos saliendo de esta crisis, no es por la ayuda de Dios, es porque nosotros hemos sido disciplinados, es porque nosotros hemos tenido cuidado, es porque hemos sido obedientes estando en la cuarentena. Y no le atribuyen el estar bajando en tantas muertes, no se lo atribuyen a Dios y a tanta gente que ha estado orando a favor de esa gente que ahora mismo está infectada. Pero cuando está el problema, cuando está el asunto negativo en todo su apogeo, cuando están sufriendo ese momento de crisis, de dolor, que están en los hospitales, que está muriendo mucha gente, muchos otros se preguntan, ¿dónde está Dios ahora? Y es que la gran mayoría solamente se enfocan en un solo punto del carácter de Dios, solamente en el amor. Y se olvidan que Dios es santo y que Dios es justo. Y piensan que ser amor es tolerar todo lo que el hombre pudiera hacer, sea malo o tan malo como quisiera o como pudiera hacer. Y piensan que porque Dios es amor tiene que tolerar toda clase de pecado y no hacer nada al respecto. Pero vuelvo al punto, Dios es santo y Dios es justo. Ahora, leamos este versículo. Mateo capítulo 23, versículo 33, dice así. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Tomemos en cuenta entonces a quién le está hablando. Le está hablando a los escribas y fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas no eran cualquier cosa. Los escribas eran personas muy estudiadas, muy estudiosas. Los escribas eran gente muy letrada. Pero aún así, con todo ese conocimiento que tenían los fariseos, los escribas, aún con todo ese conocimiento antiguo testamentario, aún con todo ese conocimiento bíblico, ellos no creían en el Señor. Pasaron por alto tantas y tantas profecías que había en el Antiguo Testamento acerca del Señor, de cómo Él tenía que nacer como un humilde hombre, como una persona muy pobre. Pasaron por alto todas esas profecías de que Él tenía que sufrir, padecer, morir, entregar su vida en rescate por muchos, incluso ser hecho maldición por nosotros, porque había una palabra en el Antiguo Testamento que decía, maldito todo aquel que sea colgado de un madero, y el Señor fue crucificado, prácticamente colgado de un madero, así que fue hecho maldición por cada uno de nosotros. Los fariseos pasaron por alto todo esto. Pero no solamente no aceptaban al Señor, sino aún querían matarle. Y por tanto el Señor Jesús los confronta. El Señor Jesús les reprende y les dice estas palabras. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que a pesar de todo su conocimiento bíblico, a pesar de haber dedicado tanto tiempo al estudio, al conocimiento de las Escrituras, por no aceptar, por no reconocer a Jesús como su Salvador, ellos estaban en condenación por sus pecados, por sus delitos, por apartarse del conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor sentencia a los fariseos diciéndoles, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero también la palabra de Dios nos ahonda un poco en cuanto a esto en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5
y versículo 12, oiga bien qué dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, la paga del pecado es muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Así que, por nuestro pecado, por haber pecado, merecemos la muerte, la condenación en el infierno. Ahí mismo, en el capítulo 5, ahora el versículo 16, dice así: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. De un solo pecado para condenación, el pecado de Adán. Por ese pecado de Adán, todos somos pecadores y todos merecemos la condenación. Pero fíjese cómo termina el versículo. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Luego ahondaremos un poco en esto. Pero, ¿de qué estamos hablando? Que Dios es santo, que Dios es justo. Y por causa de nuestro pecado, lo único que merecemos es la condenación. Ahora, vamos a Números. Números capítulo 14 y versículo 18. En el Antiguo Testamento, el cuarto libro de Moisés. Números, en el capítulo 14, pero ahora el versículo 18. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Oiga bien esto. De ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora, aquí en este mismo versículo está hablando de la benignidad de Dios, pero también de la severidad de Dios. Son dos cosas que van dentro del carácter de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Esto no lo debemos separar porque son parte de la cualidad, de las cualidades de carácter de Dios. Dios es amor, pero también es justo. Así que aquí en este versículo encontramos primeramente hablando de su amor, de su benignidad. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Ese es el Dios bueno. Ese es el Dios amoroso. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que ha sido capaz de entregar a su Hijo en rescate por muchos, por usted y por mí. Pero en este mismo versículo dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, que nuestro pecado, la consecuencia de nuestro pecado, el justo pago por nuestro pecado, tenía que ser dado. Dios no podía pasar por alto, no puede pasar por alto la injusticia, el pecado, la culpabilidad del hombre. Y entonces, ¿cómo sucedió esto? Bueno, Dios descargó toda su ira, toda su justa ira que nos correspondía a nosotros, que nos enviaría al infierno. Dios la descargó en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días decíamos que hubo un momento en que nuestro Señor Jesucristo fue abandonado. Estando colgado en la cruz, Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ahí justamente en la cruz, el Señor Jesús sintió el abandono del Padre. ¿Por qué? Por esto. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo y no cohabita con el pecado. No puede habitar juntamente con el pecado. Y Jesús estaba cargando en ese momento todos nuestros pecados. Por lo tanto, el Padre le abandonó para que Él pudiera pagar por usted y por mí. Dios es santo. Levítico capítulo 19. Un poquito antes. Levítico capítulo 19. En el versículo 2. Dice así. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Otra vez. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y esta es la misma palabra que menciona el apóstol Pedro más adelante en su primera carta. Y les dice a los de la iglesia: sed santos, como vuestro Padre, Dios es santo. Así que Dios es santo. Y lo que Él demanda de nosotros es precisamente eso, que vivamos en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Dejar el pecado, abandonar el pecado, apartarse del pecado. Así como Dios se aparta del pecado. Pero volviendo al punto, Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, tenía que castigar el pecado. ¿Y quién recibió ese justo castigo por nuestro pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Para ilustrar brevemente esto, permítame contarle la historia de un hombre que era juez. Él era un juez intachable, un juez que no se dejaba sobornar, un juez que ponía en práctica la ley, y era famoso por eso. Sin embargo, este juez tenía un hijo que no era muy correcto, que digamos, y así que hizo algunas cosas indebidas, y este joven fue llevado a la cárcel, o fue llevado allí a ser juzgado, y por alguna circunstancia le tocó a su padre ser el juez de este joven. Y este joven fue presentado delante del juez. Este juez en este momento, siendo su padre también, en este momento estaba ejerciendo como su juez. Así que por los delitos de este joven, el juez dio una sentencia y marcó el juez por este delito que había cometido el joven, su hijo, le dijo: tienes que pagar una deuda de tanto. Esa es la sentencia. Pero sabiendo que su hijo no tenía el dinero, era demasiado joven, sabiendo que no trabajaba, sabiendo que no tenía las posibilidades para pagar esa deuda, el juez se levanta de su silla, se quita la toga, la pone por allí, en el lugar, en el sillón, ¿verdad?, del juez, se pasa al otro lado del escritorio y ahora abraza a su hijo y le dice: hijo, yo te amo y quiero hacer algo por ti. Sé que no tienes las posibilidades para pagar esta sentencia. Creo que lo único que te tocaría sería pagarlo con cárcel. Pero no te preocupes, hijo. Yo voy a pagar por ti. Y sacó su chequera. Hizo un cheque por
la cantidad de la multa que él mismo como juez había puesto a su hijo y lo pone en el escritorio. Luego se da la vuelta al escritorio, se sienta una vez más en el lugar del juez, se pone la toga, recoge el cheque y le dice al muchacho: eres totalmente libre. Tal vez sea muy sencilla esta ilustración, pero es precisamente lo que hizo Dios. Dios nuestro Padre, siendo juez justo, dio la sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Morir eternamente en el infierno. Pero como Él también nos ama, entonces Él se puso en nuestro lugar y pagó el precio de nuestra condenación a través de su Hijo Jesucristo, entregando a su Hijo para morir por nosotros. Ahora Él, habiendo pagado toda sentencia, toda deuda por nuestro pecado, ahora usted y yo somos libres. Jesús, entonces, hermano y amigo, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros delitos, por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Jesús murió en nuestro lugar por todo eso que habíamos hecho. Y al resucitar, nos absolvió, nos declaró libres, nos declaró justos. Ahora usted y yo no tenemos ninguna carga de pecado sobre nosotros, porque su pecado y el mío han sido pagados por Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, al haber creído en Jesús como nuestro sustituto, se hace válida esa justificación delante de Dios el Padre. Y al no haber más delito o pecado que nos condene, ya que Jesús pagó por nosotros, ahora podemos disfrutar de la paz con Dios, tal como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos justificados. ¿Cómo? Bueno, primero porque Jesús murió, pero luego porque hemos creído en esa muerte sustitutoria. Él que murió en nuestro lugar. Por haberlo creído, ahora tenemos paz para con Dios, porque ya no hay más sentencia sobre nosotros, ya no hay más paga para nosotros. Ahora tenemos paz para con Dios, tenemos libre acceso a la presencia de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto viene a ser aplicado a nuestro favor por la fe, solamente por fe, solamente en Jesús. Nadie más puede librarnos de la condenación porque nadie más pagó por nosotros. El único que pagó se llama Jesús, Jesucristo. Nadie más puede librarnos de la condenación. ¿Por qué? Porque nadie más pagó por nosotros. Así que no es María, no es Isabel, no es Juan, no es Pedro, no es Marcos, no es nadie más, solamente nuestro Señor Jesucristo. Concluimos entonces que Jesús resucitó para que fuéramos justificados. Qué hermoso. Ahora permítame presentar el segundo punto de esta mañana. Jesús resucitó para asegurar nuestro futuro. Ya vimos que hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora, esto trae una consecuencia más todavía. El hecho de que nuestra sentencia haya sido pagada, nuestra culpa haya sido pagada por Jesús, ahora que ya el Padre nos aceptó como hijos, ahora que ya estamos en paz con Dios, ahora viene algo poderoso. Dice la Escritura, fíjese, vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer los versículos en el capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es esto? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, es decir, para darnos vida eterna por Jesucristo. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Una herencia incorruptible, que no se va a acabar, que no se va a corromper. Incontaminada, que es una herencia que no tiene contaminación, no tiene pecado. Pero inmarcesible quiere decir que no se marchita, que va a estar viva siempre. Esa herencia que Dios nos va a dar, que está reservada para nosotros en los cielos. O sea que Jesús pagó por nosotros. Ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido aceptados como hijos. Y ahora que somos hijos, ahora Dios tiene una herencia para nosotros. Qué precioso. Por su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hizo nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Juan capítulo 1, verso 12, dice que hemos sido engendrados por Dios. Fíjese cómo lo dice de una manera muy, muy especial. Juan capítulo 1 y verso 12. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos ahora. Verso 13. Los cuales, nosotros, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Nos engendró y hemos nacido como hijos de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Este es el renacer que nos habla el apóstol Pedro. Y en el capítulo 3, ahí mismo en Juan, capítulo 3, ahora el versículo 3, Jesús dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y déjeme decirle, hermano, amigo, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ha creído en Jesús con todo su corazón, ahora usted es hijo de Dios. Usted ha renacido. Usted ha experimentado el nuevo nacimiento. Y con el nuevo nacimiento vienen muchas cosas, tales como que nos dio al Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios, que esto que estamos estudiando, que nos ha dado una herencia. Precioso, muchas otras cosas más. Todo por haber nacido de nuevo. Recordamos una vez más 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que a través de ese nuevo nacimiento nos dio una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Así lo dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. ¿Por qué? Porque nos ha hecho participantes de su naturaleza. Vamos otra vez a Pedro, porque el apóstol Pedro entendía de una manera muy especial el Evangelio. Después de haber sido llamado ignorante por los judíos de su tiempo, porque dice que veían a los discípulos y decían: ¿cómo es posible que estos hombres del vulgo sepan estas cosas? Y porque sabían que ellos no habían estudiado en ninguna universidad, pero estuvieron con Cristo. Y al estar con nuestro Señor Jesucristo durante por lo menos 3 años,
Ellos fueron instruidos en la palabra de Dios de una manera excepcional. Además tenían el Espíritu Santo, así que ellos podían entender la palabra de Dios de una mucho mejor manera que los mismos escribas y fariseos de su tiempo. Fíjese que dice 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 4. Oiga bien, dice así: por medio de las cuales, está hablando de las promesas de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Por sus promesas. ¿Cuáles? Estas de que a través de Jesús somos hijos de Dios, tenemos paz para con Dios. A través de eso, de esas promesas, de que Jesús murió por nosotros, de que pagó por nosotros en la cruz. Creyendo esa palabra, ahora usted y yo tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Ahora, para poder entender esto, déjeme explicarlo de esta manera. Si usted en esta vida tiene un promedio de vida de 70 años, porque es lo que nos dicen los médicos, pero también lo dice la Escritura, que al hombre le son dados 70 años y por más 80 años, y dice la Escritura aquí, todo con mucho trabajo. Pero el promedio de vida para una persona normal son 70 años. Así que si una persona física, humana, engendra a un hijo, ese hijo tendrá como probabilidad de vida lo mismo, 70 años aproximadamente. Pero ahora déjeme hacerle la comparación. Recuerde que Dios es eterno. Y dice Juan 1:13 que Él nos ha engendrado. Al engendrarnos, venimos a nacer como hijos de Dios. Y nos ha hecho participantes de su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es eterno, ahora usted y yo, por ser hijos de Dios, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna por haber creído en Jesús, por haber creído en su palabra. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. En el versículo 26. Fíjense cómo lo explica el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, tenemos ahora la misma naturaleza de Dios. Vida eterna. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. De hecho, ahí mismo donde estábamos, ahora solamente en el capítulo 4, versículos 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir es rescatar, nos rescató a los que estábamos bajo la ley. Recuerde que la ley es como un espejo que nos muestra nuestros pecados. Cuando vemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que hemos pecado y que lo único que merecemos es la condenación eterna en el infierno. Pero Jesús vino a rescatarnos, a redimirnos. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora somos hijos. Verso 6. Por cuanto sois hijos, ahora que ya somos hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, al Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. En nosotros el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace decir Padre, o Papito, o como algunos otros oran, Papito lindo. Qué hermoso. Nos da esa confianza de que somos hijos de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Así que, dice el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo.
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque somos hijos de Dios, tenemos una herencia allá en la patria celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Tenemos una herencia. Ahora vamos a Romanos una vez más. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Romanos 8, 11. Dice la Escritura: y si el Espíritu de aquel, otra vez el Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Se acuerda que la porción que leímos anteriormente dice que tenemos el Espíritu Santo? Aquí dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos da una doble seguridad en este versículo de que el Espíritu Santo mora en nosotros, en los que hemos creído en Jesús, y que el Espíritu Santo va a hacer que nos levante en el día de la resurrección. Así como resucitó a Jesús, así nos resucitará a nosotros, a usted y a mí, que hemos creído en ese Jesús que nos muestra la Biblia. Qué hermoso. Así que Romanos 8:11 nos asegura que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el cual es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, también nos levantará a nosotros. Es decir, que también nos resucitará. Así que recordemos esto: Jesús resucitó para asegurar nuestro futuro. Por la resurrección de Cristo, usted y yo tenemos asegurada una herencia allá en la presencia del Padre. No solamente tenemos asegurada la resurrección de los muertos, que nos va a levantar de entre los muertos, sino que nos va a dar una herencia hermosa allá en los cielos. Así que, recopilando, gracias a que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, somos hijos de Dios, nos va a resucitar en algún momento y vamos a tener una herencia allá en la vida eterna, en la presencia del Padre. La resurrección de Cristo marcó el camino. Nosotros también seremos vivificados, resucitados a vida eterna como nuestro Señor Jesucristo. Esta garantía fue posible a través de la resurrección de Jesús. El Señor aseguró nuestro futuro. Tenemos vida segura y confiable en ese Jesús que resucitó de entre los muertos. Para terminar, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 47. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué preciosa seguridad. Es la fe, es la confianza, es la seguridad que nuestro Señor Jesucristo nos da por haber vencido la muerte, por haberse levantado al tercer día, por no haberse quedado en la tumba. El que cree en mí tiene vida eterna. Así que usted y yo también nos vamos a levantar de entre los muertos. Ve ahora el versículo 63, ahí mismo Juan capítulo 6, verso 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y dice Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra bendita de Dios es espíritu y es vida. Usted y yo en Cristo Jesús, hermano y amigo, tenemos asegurado nuestro futuro. Nuestras culpas y pecados fueron pagados en la cruz. Fuimos justificados. Pero no solamente eso. Ahora somos hijos de Dios. Nos da la seguridad que algún día nos va a levantar de entre los muertos. Y vamos a llegar a su presencia, donde nos tiene preparada una herencia.
que no se marchita, una herencia que no se contamina, una herencia eterna en los cielos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Jesús por morir por nosotros en la cruz del Calvario. La pregunta final sería, ¿qué hará usted con Jesús? ¿Creerá de todo corazón en ese Jesús que ha dado su vida por usted y por mí? ¿Entregará su vida al Señor Jesucristo para que la use Él a su servicio? ¿O seguirá viviendo una vida religiosa solamente y apartada del Señor? Yo le animo, hermano y amigo que nos ve, que nos escucha en este momento, comprométase con Dios. Comprométase a vivir en santidad con Dios. Si usted ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, si usted tiene el Espíritu Santo, sea obediente al Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Sirva al Señor, entréguese apasionadamente, comparte a Cristo Jesús, hable, dé testimonio. Hoy es tiempo de dar testimonio de Jesús. Hay mucha gente que está necesitada, que no tienen esperanza, que no tienen esta fe en Jesucristo, y que en estos momentos de crisis, de pandemia, en estos momentos hay desespero, hay gente que tal vez está pensando en suicidarse, hay gente que está pensando en que va a perder todo lo poco que tiene, y otros más van a perder la salud o tal vez van a morir, y están con esos nervios, con esa crisis, y usted y yo tenemos la palabra que ha de bendecir sus vidas. Atrevámonos a compartirles de Cristo Jesús. Hablemos de Jesús. La palabra de Dios nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Atrévase a ser un obrero del Señor. Atrévase a ser un obrero. Hable, comparta a Jesús, evangelice, pero no solamente eso, consolide, asegúrese que esa persona de verdad tiene a Cristo en su corazón, enséñele las primeras cosas de la palabra de Dios, encamínale en este camino tan hermoso que es de seguir a Cristo. Y si alguien de los que en esta mañana escucharon este mensaje aún no tiene a Jesús en su corazón, déjeme orar por usted, para que en esta mañana usted tome la decisión más importante de su vida. Reciba a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ore así conmigo. Señor Jesús, en esta mañana estoy agradecido contigo por todo lo que tú has hecho por mí. Hoy, a través de tu palabra, hemos meditado en cómo es que tú nos has justificado, has pagado la deuda por nuestros pecados. Y Dios, te doy gracias por ello. Gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por pagar mi deuda de pecado, eso que me llevaba a la condenación eterna. Gracias, Señor, por justificarme, por declararme justo, por declararme libre. Gracias, Señor. Pero también te doy gracias, Padre, porque has asegurado mi futuro, porque a través de tu resurrección, tu palabra me muestra que ahora soy tu hijo, soy hijo de Dios. Pero también tu palabra me muestra que algún día, si tuviera que morir ahora con esta situación o más adelante, si tuviera que morir, tú me vas a levantar de entre los muertos, me vas a llevar a vida eterna. Y dice tu palabra que tienes una herencia preparada para mí. Señor, gracias. Gracias por ello. Hoy, Señor Jesús, decido creer en ti con todo mi corazón. Hoy te pido, Señor, ven a vivir a mi vida, ven a mi corazón, toma el control, toma el mando de mi vida. Quiero que a partir de hoy tú me guíes, tú me enseñes, tú, Señor, me dirijas, conduzcas mi vida. Ya no quiero mandar yo en mí, ahora quiero que tú seas el que mande. Quiero que tú seas mi autoridad, mi dueño, mi Señor, mi amo. Quiero que a partir de este día, oh Dios, me hagas un hijo de Dios, pero me des también de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor,
que tu Espíritu en mí me dé esa seguridad de que soy tu hijo y de que algún día me levantarás para estar en tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra que me has dado en esta mañana. Te agradezco en tu bendito nombre. Amén. Amén.